situaciones en la vida difíciles, situaciones que a veces no entendemos. Yo las he pasado. Yo creo que todos las hemos pasado, situaciones que decimos, no entiendo por qué pasa esto. No entiendo por qué está pasando esto. Y cuando pasamos situaciones difíciles en la vida, mis hermanos, hay dos opciones que se presentan delante de nosotros. Una, desanimarnos y dejar que Satanás nos pisotee, mis hermanos. Porque Él no tiene autoridad, pero si nosotros no peleamos contra Él, Él sí nos va a derribar. El Señor lo reprenda. Pero también tenemos la opción de levantarnos y de fortalecernos en Dios. Porque de cada situación queda un aprendizaje, mis hermanos. Y lo que quiero entrar con este tema, mis hermanos, vamos a ver una introducción un poco de el creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Y vamos a ver hoy un poco como introducción para poder llegar al final de donde yo quiero llegar con esta enseñanza. Se puede decir que para mí fue una revelación de parte de Dios en la Escritura, porque comprendí algo que me dejó anonadado, mis hermanos. Dije, wow. Y vamos a ver, mis hermanos, la cita con la que empezamos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Basta creer que hay un Dios para ser salvos? No. Porque hay muchas religiones en el mundo que creen en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Cuando yo era pequeño, mis hermanos, yo pensaba que si tenía una cruz en la cabecera donde yo dormía, nada me iba a pasar, porque eso me habían enseñado. Pero cuando venimos a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que no basta con solo creer que hay un Dios, que tenemos que creerle a Dios. Y vamos a ver en Juan, Evangelio de Juan 3:17, mis hermanos. Pido a Dios que me alcance el tiempo para llegar a donde quiero llegar, mis hermanos. Juan 3:17. Dice, en el nombre de Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que el que no cree ya es condenado y que el que en Él cree será salvo. Lo acabamos de leer. Pero ¿de qué tipo de creencia nos estará hablando? Hay muchas denominaciones que han torcido esta escritura, que han rebajado el evangelio de Dios, enseñándole a la gente que si levantamos nuestra mano y hacemos una oración de confesión de fe, ya somos salvos. Es bueno aceptar al Señor, pero eso no nos da la salvación. Eso no nos da la salvación. Porque vamos a ver aquí en Juan 3:36, mis hermanos, voy a irme cita con cita para que podamos entender. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en este tiempo, mis hermanos, esta semana, me dolió mucho en mi corazón haber tenido que exhortar a un compañero de trabajo que es uno de los líderes de una de las iglesias más grandes de aquí, y él piensa que con creer solamente puede vivir como quiera, puede actuar como quiera, al cabo va a ser salvo. Y me dolió mi corazón haberle tenido que exhortar, me dolió mucho mi corazón haberle tenido que corregir y decirle: así no es la forma de llevar el evangelio de Dios. Y aquí estamos viendo una vez más que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y creer en Dios, todo el mundo cree, hasta el más ateo, mis hermanos. Yo tengo familia, tengo primos que dicen que no creen en Dios, pero yo los he escuchado que cuando están en una dificultad dicen: a ver,
si hay un creador que me escuche y que me pueda ayudar. Entonces todos en cualquier circunstancia dificultosa de nuestra vida vamos a creer en Dios. Pero no es lo mismo tener un concepto de la existencia de un Dios porque es real y está aquí entre nosotros, que saber que Dios es real y que espera algo de mí. Y vamos a ver en Primera de Juan, mis hermanos, Primera de Juan 3:5. Vamos a comprobar con esta escritura para ver si es correcto que, como muchos enseñan, que si solamente con repetir una oración, repetir que Dios es real, que es el dueño de nuestra vida, vamos a ser salvos. Porque yo puedo decir, Él es el Señor de mi vida. Y dice la escritura, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Salvador, dice, ¿dónde está mi temor? Entonces nos vamos a ir dando cuenta con esta escritura que es creerle a Dios. Como les decía, creer en Dios, todo el mundo cree allá afuera. Si yo voy a la esquina donde están muchos jóvenes y jovencitas drogándose, más del 50% nos van a decir que sí creen en Dios. Si vamos a una prisión de alto peligro y le preguntamos a los presos, ¿tú crees en Dios? Va a decir que sí. Pero vamos a ver, si les presentamos esta escritura, ¿cuál sería su contestación? Primera de Juan, mis hermanos, capítulo 3, versículo 5. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo puedo decir, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero ¿qué dice el apóstol Juan? Si yo digo que creo en Dios y que soy seguidor del Señor y que he visto a Dios, que he sentido a Dios y peco, realmente conozco a Dios como es. Y vivo como alguien que no conoce de Dios, realmente conozco al Señor. Dice el 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, dice, es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dicen, todo aquel que practica el pecado, en otras palabras nos está diciendo, lucha contra el pecado, no se deleita en el pecado. Y no estoy diciendo que somos perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí, empezando por mí, mis hermanos, soy perfecto. Pero lo que aquí nos está diciendo, mis hermanos, es que si decimos yo creo a Dios, yo conozco a Dios, y saliendo de mi trabajo voy y me aviento una caguama, realmente estoy conociendo a Dios, realmente le estoy creyendo a Dios. Si yo digo que creo en Dios y vivo una vida donde se me hace fácil mentir, donde se me hace fácil quedarme con los cambios de un mandado, donde se me hace fácil mentirle al patrón, donde se me hace fácil mentirle a mi esposa, mentirme a mí mismo, realmente le creo a Dios, realmente conozco a Dios. Escuchaba un testimonio de nuestro hermano que me dio mucha risa, que dice que hay un varón que vende pollos, y este varón conoce a diferentes personas de diferentes denominaciones, y agarró y cuando estaba dando el cambio empezó a dar cambio de más. Y lo que le impresionó, y a mí me impresionó y me causó mucha risa de asombro, fue que nadie le regresó el cambio. ¡Qué tremendo! Podemos vivir en Israel queriendo ir a conocer la Tierra Santa, pero si nuestros actos, mis hermanos, no reflejan la vida de Dios,
es como si no le creyéramos a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado, dice, esclavo es del pecado. Dice la palabra, toda alma que pecare, esa morirá. Pero si yo vivo lo contrario, estoy creyendo que me puedo ir al infierno si vivo desordenadamente. No. Si cuando yo era pequeño mi mamá me decía, mira, no hagas esto porque te voy a pegar, mira, no hagas esto porque te voy a castigar. Y yo decía, como que sí creo, como que no creo, y seguía de travieso y agarraba y ya estaba el cinturonazo ahí a media espalda. Y muchas de las veces crecemos con ese concepto hacia Dios, como si Dios nos advirtiera y no fuera real la sentencia. Porque la palabra de Dios dice, vamos a ver aquí en Tito, mis hermanos, en Tito, para los que no saben, los que van conociendo apenas la escritura, Tito está después de Timoteo, mis hermanos. Tito capítulo 3, versículo 3 al 9. Vámonos rápido, mis hermanos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El 6, del cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice el 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice que en otro está describiendo la vida de muchos de los que estamos aquí, la vida pasada. Dice que éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. De concupiscencias son deseos carnales, de deleites aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso era nuestra vida pasada, que cuando alguien allá afuera nos hacía algo, nos la pagaba porque nos la pagaba. Cuando alguien allá afuera nos hacía sentir mal, nos insultaba, buscábamos la forma de desquitarnos, o si no en ese momento de buscar pleito. Dice, esto éramos antes. Dice, pero a los que creen en Dios tienen que ocuparse con firmeza en hacer buenas obras, en vivir correctamente, porque en muchas denominaciones se está enseñando que si levantan su mano y hacen una oración ya son hijos de Dios y son salvos. Y aquí nos estamos dando cuenta que si le creemos a Dios, tenemos que ocuparnos de buenas obras, tenemos que ocuparnos de esforzarnos por llevar la palabra de Dios a nuestras vidas, mis hermanos, porque créanme que es un reto bien grande para nuestras vidas, tratar de poner por obra la palabra de Dios. Tratar de poner por obra la palabra de Dios es un reto bien grande, pero es uno de los retos más hermosos que nos trae una recompensa eterna, mis hermanos. Porque dice la palabra de Dios que no es el oidor el que va a ser salvo, sino el hacedor. Y lo digo por mí también, mis hermanos. Si yo me paro y comparto la palabra de Dios y toca su corazón, pero yo no la vivo, ¿acaso seré justificado porque me paré a predicar en un púlpito? ¿Acaso seré justificado porque fui a tocar una casa para enseñar el evangelio? ¿Seré justificado por eso? No. Quien me va a justificar es mi obediencia delante de Dios. Vamos a ver en Primera de Pedro, mis hermanos. Primera de Pedro, mis hermanos, capítulo 2. Ya
casi llegamos a donde quiero llegar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice: en el nombre de Jesucristo, vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion una piedra principal del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Dice que tropezaron en la palabra porque fueron desobedientes. Porque no nos basta decir: yo conozco la palabra de Dios, yo sé qué dice el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No basta con eso, mis hermanos. No basta con saber que Dios es real. No basta con venir y sentir la presencia de Dios y levantar nuestras manos, sino vivimos una vida correcta delante de Dios. Porque dice que los que creen hacen buenas obras, dice en Tito. Y vamos a ver en Primera de Juan, mis hermanos, ya casi llegamos a donde quiero llegar, mis hermanos. No más que quiero dar unas explicaciones qué significa creerle a Dios. Primera de Juan capítulo 3, mis hermanos, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El 3, mis hermanos, me llama mucho la atención. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tú le crees a Dios, te purificas. Nos purificamos, mis hermanos. Si le creemos a Dios, cuando nos enojamos, antes de responder con una mala palabra, con una mala acción, yo quiero ser salvo, porque la palabra de Dios dice que en la ira no obra la justicia de Dios. Que si me hacen enojar, antes de decir una mala palabra, antes de hacer sentir mal a alguien, recordar que la palabra de Dios dice que voy a dar cuenta de toda palabra ociosa. Que si por librarme de un problema voy a mentir, voy a echar una mentira, acordarme y decir: los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Eso es creerle a Dios, tener temor de Dios, mis hermanos. Tener ese temor sabiendo que Él nos está viendo en todo momento, porque la Escritura dice que nuestras obras están al descubierto delante de Él. Y hay mucha gente, mis hermanos, allá afuera que dice: yo le creo a Dios, Dios es mi salvador, Dios es mi sanador, Dios es mi todo, yo amo a Dios, Dios es mi mundo, es mi universo, dice una alabanza. Pero dice Juan que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Y ya llegamos a donde yo quería llegar, mis hermanos, tenía que dar esa conclusión. Vamos a ver Santiago 2, Santiago capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Usted cree que Dios es uno, mis hermanos? ¿Usted cree que Dios existe? Qué bueno, yo también lo creo. Dice: bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios, dice, creen y tiemblan. Cuando leemos una cita como con la que empezamos, que el que no creía es condenado, muchas de las veces cuando yo leí esa cita por primera vez, se me vino a la mente luego un ateo. ¿A poco no? Leemos una cita así, que el que no cree va a caer en condenación. Lo primero que se nos viene, un ateo, un necio que no cree en Dios.
el seguidor de la iglesia tradicional. Fue lo primero que se me venía en mente. Y muchas de las veces así lo enseñamos. Yo lo enseñé durante mucho tiempo así. Pero con el pasar del tiempo, mis hermanos, mientras más vamos leyendo la palabra, decía un predicador, la palabra de Dios es como comerte un pescado. Porque si te comes un pescado y te espinas, no vas a aventar tu pescado a la basura. Quitas esa espina y sigues comiendo. Así es la palabra de Dios. Va a haber cosas que decimos, ay caray, esto como que no lo entiendo bien. Pero no por eso vamos a dejar de comer. Porque con el tiempo vamos a seguir alimentándonos. Y cuando leemos que el que no crea la palabra va a venir a condenación, luego pensamos en un satánico, en un practicante de la brujería, en un ateo, como les venía diciendo. Pero el no creer de todo corazón a la palabra de Dios es no hacer la voluntad de Dios. Jugar al cristiano, jugar al hermano, jugar al Hijo de Dios. Y aquí yo quería llegar, mis hermanos. Hay 3 características muy resaltantes en el Nuevo Testamento, mis hermanos, desde Mateo hasta el libro de los Hechos. Los 4 evangelios y el libro de los Hechos son los que nos narran un poco más acerca de los demonios. Dice la Escritura aquí en Santiago, los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice que hacen? ¿Usted cree que un demonio no cree a Dios? Yo creo que sí, porque la palabra nos lo está diciendo. Y muchas de las veces, mis hermanos, yo meditaba en estos días lo que Satanás intenta hacer en nuestras vidas es meternos duda de la existencia de Dios. Lo que Satanás intenta hacer en nuestras vidas es meternos duda de las promesas de Dios. Y muchas de las veces el cristiano, mis hermanos, venimos a ser más incrédulos que los demonios. Eso era lo que yo meditaba. Porque a los demonios se les exhorta con el nombre de Jesucristo y creen y se van. Creen y empiezan a hablar, creen y empiezan a manifestarse. Pero muchas de las veces cuando se nos habla la palabra de Dios al cristiano, como si le hablara yo a este pilar, mis hermanos. Decimos, no, ¿cómo no? Los demonios creen y tiemblan, creen y huyen. Y si como cristiano, mi hermano, se me habla la palabra de Dios, se me advierte la palabra de Dios, cuida tu familia, cuida tus hijos, cuida tu vida espiritual, cuida tu relación con Dios, cuida tu salvación, cuida tu integridad, y no lo hago, vengo a ser peor que un demonio. Porque los demonios sí creen. Y muchas de las veces el cristiano decimos, sí creo a Dios, y no temblamos ante las advertencias de Dios. No nos arrepentimos. Y lo voy a demostrar con otra cita muy contundente. Quise marcar las más contundentes, las más que demuestran más esto que estoy diciendo. Hechos 19, mis hermanos. Pensamos que un ateo es aquel que niega que hay un Dios. Pues déjeme decirle que un cristiano, como lo vimos, que no teme a Dios y no crea las promesas de Dios, venimos a ser peor que un ateo y peor que un demonio, porque los demonios sí creen. Analícelo usted mismo, mis hermanos. No le estoy diciendo que es la verdad absoluta, pero la palabra ahí está. Si yo no creo al nombre de Jesucristo y no temo cuando se me advierte, vengo a ser peor que un demonio, porque los demonios sí creen y tiemblan. Y ahorita lo voy a comprobar con la palabra de Dios el porqué. Todo está aquí en la palabra de Dios. Hechos 19, mis hermanos, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto.
Pero respondiendo el espíritu malo, ¿quién habló? El espíritu, el demonio que estaba ahí peleando contra ellos, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera. Estamos en el 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Los demonios saben quién es el nombre de Jesucristo. Los demonios saben el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y usted y yo sabemos el poder que hay en el nombre de Jesús. Realmente a mí me llamaba mucho la atención estas citas y otras más, pero yo quise enseñar o mostrar estas citas, mis hermanos, porque los demonios, mis hermanos, lo hemos visto en liberaciones. Ahora que estuvo nuestro hermano Ángel y hemos oído, los demonios son más obedientes aún a veces que los cristianos. Hay 3 características muy particulares de los demonios: creen, temen y obedecen. Y lo vamos a ver con la palabra. Acabamos de ver en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Vamos a ver aquí, los demonios creen, porque cuando los exorcistas ambulantes intentaron reprenderlos, dijeron: a ver, espérense, ¿quiénes son ustedes? Yo sí sé quién es Jesús. Y si no hay una vida consagrada en nosotros, cuando intentamos pelear contra un demonio, no va a pasar nada. Vamos a ver en Marcos, mis hermanos, capítulo 5, tres cosas muy características de los demonios que yo pude ver. Y este tema no lo di así nada más. Yo estuve practicando un poco con nuestro hermano Ángel, que tiene mucha experiencia en eso, y le compartía yo este tema y le decía: mire, hermano, acabo de entender así y así. Me dice: amén, hermano. Me dice: amén. Hay 3 características muy peculiares de los demonios. Son más obedientes a veces que el cristiano, aunque ya no tienen oportunidad de arrepentirse. Ellos sí creen al nombre de Jesucristo y temen al nombre de Jesucristo. Vamos a ver en Marcos 5, mis hermanos, capítulo 1. Marcos capítulo 5, mis hermanos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando el espíritu malo vio de lejos a Jesús ocupando el lugar del cuerpo de ese hombre estaba inconsciente. Ese hombre ya no razonaba porque se dañaba, pero cuando vio a Jesús, el espíritu corrió y se postró delante de él, porque dice la escritura: y escrito está, ante mí se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Corremos cuando entramos a la iglesia, luego a postrarnos al Señor. Meditemos, mis hermanos. Yo no estoy diciendo esta es la verdad absoluta. Esto es algo que yo estuve escudriñando en estos días, mis hermanos, pero yo creo que tiene mucha lógica. Los demonios creen al poder de Jesús y temen, y se postran y se arrodillan. Muchas de las veces no estoy diciendo, y no quiero entender, ahorita lo voy a demostrar con la Biblia, que los demonios merezcan una honra. No, al contrario, se van de este lugar en el nombre de Jesús. Pero el demonio temió a la presencia de Dios y corrió y se postró a los pies del Señor. ¿Cuánto tiempo hace, mis hermanos, que no nos postramos en una adoración y derramamos nuestro corazón al Señor? ¿Alguna vez lo hizo? ¿Alguna vez lo ha hecho? Donde una alabanza lo toma,
y lo toca y derrama su corazón y derrama sus lágrimas sin necesidad del que está presidiendo. Hermanos, postrémonos al Señor. Hermanos, levantemos nuestras manos. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Estaban esperando una orden de Jesús para obedecer. Estaban esperando una orden de Jesús para obedecer, porque si Jesús no daba la orden, solamente estaban siendo atormentados, pero no podían hacer nada si Jesús no se los permitía. Cuando Satanás se presentó, dice que los hijos de Dios vinieron delante de Dios en el libro de Job, y Satanás empieza a hablar con Dios y le pide permiso para hacer algo a Dios. Los demonios no pueden hacer algo si no se los permite el Señor. Porque ellos sí, a veces me da tristeza, mis hermanos, aún me duele mi corazón. A veces los demonios son más obedientes a la palabra de Dios que nosotros. Y sigue diciendo el 13: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y dice que los espíritus obedecieron a la voz de Jesús, y lo hemos visto, mis hermanos. Cuando se ha ministrado aquí a alguien, aun cuando se me ministró a mí, se le daba la orden al demonio y se iba. Porque los demonios creen a las órdenes de Jesús. Y Jesús nos ordena: hijo mío, llega temprano. Hijo mío, no dejes de congregarte como muchos lo hacen por costumbre. Hijo mío, diezma porque te voy a bendecir. Hijo mío, hónrame porque me agrada. A mí me agrada que me alabes. Muchas de las veces, como si no nos dijeran nada. A los demonios, en cuanto se les da la palabra, ¡pum!, obedecen. Yo meditaba y decía: qué tremendo. A veces venimos a ser más desobedientes que los demonios, más incrédulos que los demonios a la palabra de Dios, y con menos temor. Porque dice que los espíritus inmundos temieron cuando Dios se presentó, cuando Jesucristo se presentó. Pero vamos a ver el por qué pasa eso. Segunda de Pedro, mis hermanos. Segunda de Pedro. Meditemos, mis hermanos, ¿no?, en el amor del Señor. Yo me puedo ir y voy a terminar este mensaje, mis hermanos. Me voy a ir a mi casa si el Señor lo permite. Voy a seguir leyendo la palabra. Pero no cerremos nuestro corazón. Meditemos un poquito a ver si ese hermano que está predicando dice la verdad o está loco. Como dijo nuestro hermano Iván, y es real, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Para poder creer a la palabra tenemos que estar locos de la mente, porque muchas de las cosas de la palabra son locura. El mundo dice: ¿cómo vas a orar por un enfermo y va a sanar? ¿Cómo vas a orar por un paralítico y se va a levantar? Para el mundo eso es locura, pero para nosotros lo hemos visto. Es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Dice segunda de Pedro 2:22. Dice: pero aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, en el cieno. Dice: una vez que somos lavados por la sangre de Cristo y persistimos en pecar, dice, venimos a ser como la puerca lavada. Y dice que apacentaban cerdos. A mí me llama la atención. ¿Cómo van a estar apacentando cerdos? Un pueblo de Dios que para subsistir estaba apacentando cerdos, estaba apacentando porque los de Ciudad de Gadara eran judíos que estaban alejados de esa región, y dice que estaban apacentando cerdos. No apacentemos el pecado en nuestras vidas, mis hermanos, porque si persistimos en volver a la vida pasada, mis hermanos, venimos a ser así.
y hacemos inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí en Apocalipsis, mis hermanos, ya casi termino. Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, versículo 12. Y aquí voy a explicar un poco más de lo que pude entender. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que se abrió el libro de la vida, y grandes y pequeños se presentaron delante de Dios, como un día todos lo vamos a hacer. Pero ¿en qué momento dice que aparecieron aquí los demonios? No dice, y fue abierto el libro de la vida, y los demonios y grandes y pequeños se presentaron de pie ante Dios. No lo dice. Dice que el pecado está a la puerta, pero de nosotros depende abrirlo. Se lo dijo el Señor a Caín. El pecado está a la puerta, Caín. Tú decides si lo tomas. Y muchas de las veces, si pecamos, ay, fue el demonio que me hizo pecar. Ay, fue el demonio que me hizo pecar. No. El demonio, mis hermanos, se presenta de muchas maneras. En los matrimonios se presenta como una mujer guapa, atractiva, para hacernos pecar. El demonio, mis hermanos, y no es exageración, se presenta de muchas formas en la calle. Dijo Jesús, cualquiera que mire una mujer para codiciarla en su corazón y adulteró con ella. Y nos la pasamos, ay, el demonio tiene la culpa, el demonio me hizo caer, pues que lo condenen a él. No. Satanás nos pone la tentación, mis hermanos, de nosotros depende si la tomamos. Porque dice que en aquel día del juicio, cuando nos presentemos delante de Dios, en esa escritura no aparecen los demonios para ser juzgados. Pero vamos a ver en el 9, arriba en el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. El demonio no se puede meter a la fuerza en nuestras vidas si no abrimos una puerta. El demonio no puede hacer de nuestras finanzas una ruina si no abrimos una puerta. Y una de las puertas para para que Satanás haga de nuestra economía una ruina es no diezmar, es no ofrendar al Señor. Aquí lo está diciendo, y se acercó a la ciudad santa, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, el padre de mentira, porque Satanás se presenta de muchas formas, mis hermanos, para hacernos caer. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aunque los demonios a veces crean más que un cristiano, teman más que un cristiano y sean más obedientes que un cristiano, ellos no tienen lo que nosotros tenemos: la oportunidad de arrepentirnos y una salvación asegurada eterna en el reino de los cielos. Porque aquí lo está diciendo, y el diablo que los engañaba. El diablo intenta engañarnos, mis hermanos, para hacernos caer, para desobedecer a Dios. El diablo se presenta de muchas formas, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento para saber cuando el diablo quiere hacerme caer. Me decía un compañero de trabajo, mira, échame la mano y dame poquito material y te doy una lana. Aunque pareciera poquito, no es mío. Yo no puedo dar lo que no es mío. Dije, mira, mejor dile a mi patrón, y si te lo da, hasta yo te barnizo lo que quieres hacer. Yo le doy terminación, pero no te voy a dar algo que no es mío. No, que mira, vas y te compras un refri. No, porque Satanás intenta, mis hermanos, hacernos caer. Satanás intenta hacernos mentir. Satanás intenta hacernos robar. Y con esta termino, mis hermanos. Romanos 1. Hay 3 características, lo repito, de los demonios: creen, tiemblan y obedecen a la palabra de Dios, pero no tienen la oportunidad que nosotros tenemos: ser lavados por la sangre preciosa de Jesucristo,
Cuidemos nuestras vestiduras blancas, mis hermanos. Cuidemos nuestras vestiduras, porque dice la palabra de Dios que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Cuando yo voy a la escuela y llevo la filipina blanca, que la lava mi esposa, cuando empiezo a cocinar, si le cae una gota de aceite, si le cae una gota de lo que sea, luego se ve. Así está nuestra alma delante de Dios. Cuando empezamos a pecar, por muy pequeño e insignificante que parezca, luego se va a ver delante de Dios. Pero hay esperanza, dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si vienen pecado, abogado tenemos. Él es nuestro abogado, mis hermanos. Romanos 1, con esta termino, 1:18, dice: en el nombre de Jesucristo. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, fíjese, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí no está hablando de alguien que no conoce a Dios. Dice, pues conociendo a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Pero tenemos apatía delante de Dios, no le estamos glorificando como a Dios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice, en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo el 28, como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Vemos en qué momento caemos en una situación peor que los demonios? En una mente cauterizada, en una mente que ya no cree en Dios, en un corazón que se aparta de Dios, en un corazón que no teme hacer algo incorrecto delante de Dios. Dice, está bien, quieres pecar, es tu voluntad. Yo se los comparto en el amor del Señor, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo fue muy sabio cuando dice que la palabra es una espada, tanto corta como para allá, tanto como corta para acá también. No tiene un filo nada más. Si no me he dicho que es un cuchillo, pero no. Dice que es una espada que corta para allá y también me corta a mí, mis hermanos. Y también medito y digo, wow, si no temo a Dios, vengo a ser peor que un demonio. Si no obedezco a Dios, vengo a estar peor delante de Dios. Temamos, mis hermanos, a Dios. Y dejo lugar a nuestro hermano. Dice en 2 Crónicas 7, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quizás caemos o podemos caer en una condición así, una mente reprobada, una mente que ya no teme decir una mentira, hablar mal de alguien, inventar un chisme, robar, desear mal. Esa es una mente reprobada. Pero tenemos esperanza, mis hermanos. Que Dios los bendiga.